Imagina que hoy decides abrir tu computadora para empezar a dibujar un perro, pero no cualquier perro. Un perro con orejas largas y negras, color mostaza, un poco torpe, pero profundamente leal. Y decides que ese personaje va a ser tu próximo protagonista para la película de terror que tienes pensado hacer. Si eso hubiera pasado hace apenas unos meses, te hubiera caído una demanda millonaria y una persecución por los abogados más temidos del planeta. Sin embargo, desde este 1 de enero del 2026, y mientras el mundo celebraba el año nuevo, en los archivos de patentes de la oficina de los Estados Unidos, algo ha cambiado para siempre. Un temporizador invisible ha llegado a cero. Ese perro que durante 95 años le perteneció exclusivamente a una corporación, ahora me pertenece a mí, te pertenece a ti y le pertenece a cualquier otra persona que tenga una idea. Estamos hablando de la liberación de Pluto, o mejor conocido como Rover en su versión original de 1930. Eso no es solo un dato curioso para historiadores del cine, es el síntoma de una hemorragia interna que el gigante del entretenimiento no puede detener. Para entender por qué esto es una tragedia para unos y el renacimiento para otros, debemos observar cómo funciona la arquitectura del poder en el mundo de las ideas. El concepto es el derecho de autor, una herramienta que nació para proteger la creatividad, pero que terminó convirtiéndose en una muralla de propiedad perpetua. Durante décadas, Disney fue el arquitecto principal de estas murallas. Cada vez que Mickey Mouse o sus amigos estaban a punto de ser libres, la ley cambiaba mágicamente. La vimos en 1976 y de nuevo en 1998, con la famosa Ley de Extensión del Término de Copyright, apodada burlonamente como la Ley de Protección de Mickey Mouse. Pero el tiempo es un enemigo que no acepta sobornos. En 2024 vimos caer la primera piedra de Steamboat Willie, y este 2026 la grieta se hace más profunda con Pluto y personajes como Betty Bob. Disney está perdiendo sus dominios no porque le falte dinero, sino porque el contrato social sobre cuánto tiempo puede una empresa ser dueña de un mito ha expirado. La transición de Pluto al dominio público significa que cualquier creador puede usar las imágenes de los cortos de Chain Gang o de Picnic. En esos filmes, Pluto ni siquiera tenía su nombre definitivo. Era un sabueso anónimo o la mascota de Minnie llamada Rover. Esa es la trampa técnica que Disney usa para defenderse. Ellos no pierden al Pluto moderno, de pantalones rojos o de personalidad pulida. Pierden la semilla, pero la historia nos enseña que las semillas son lo más peligroso que puedes dejar en manos de la gente. Si miramos hacia atrás, hacia la década de los 30, entenderemos que Walt Disney no inventó la rueda, él simplemente aprendió a patentarla mejor que nadie. En aquel entonces, la animación era un territorio salvaje donde los personajes se copiaban y se transformaban sin piedad. El propio Mickey fue una respuesta desesperada tras perder los derechos de Oswald, el conejo afortunado. La ironía aquí es casi poética. Una empresa que se construyó sobre los cimientos de cuentos populares que ya eran de dominio público, como Blancanieves de los hermanos Grimm o Cenicienta de Perrault, luchó forzosamente para que nadie pudiera hacer lo mismo a ellos. Es como si alguien construyera una mansión usando madera del bosque y luego pusiera una cerca electrificada para que nadie más pudiera recoger ni una rama. Pero en este 2026, la cerca se ha quedado sin energía. La estrategia actual de la compañía para mitigar este impacto es lo que los expertos llaman marca registrada. A diferencia del copyright, que tiene fecha de caducidad, la marca registrada puede durar para siempre si se sigue usando. Por eso ves el clip de Steamboat Willie al inicio de cada película de Disney Animation Studios. Al convertir el cortometraje en su logo, intentan argumentar que cualquier uso externo de ese Mickey antiguo confundiría al consumidor, haciéndole creer que es un producto oficial de Disney. Es un escudo legal ingenioso pero frágil frente a la marea de la cultura popular. Lo vimos con Winnie the Pooh, cuando se volvió público, y terminamos con una película de terror de bajo presupuesto que, aunque cuestionable en calidad, demostró que el público tiene hambre de profanar lo sagrado. Con Pluto sucederá lo mismo. Veremos versiones que Walt jamás había creado, y eso es precisamente de lo que se trata la libertad creativa. Este fenómeno nos obliga a preguntarnos qué es realmente lo que posee una empresa cuando sus iconos se vuelven universales. Disney ya no es solo una productora de cine, es un estado mental, una estética, un sistema de parques temáticos. Su valor no reside en la exclusividad de un dibujo de 1930, sino en la infraestructura que han construido alrededor de él. Sin embargo, para una corporación acostumbrada al control total, cada personaje entra al dominio público es una provincia que se independiza. Es una pérdida de soberanía cultural. La historia siempre tiene el equilibrio, y después de un siglo de expansionismo legal, estamos regresando a una era donde los mitos modernos vuelven a ser parte de la tribu. Al final del día, lo que estamos presenciando es el envejecimiento natural de la propiedad. Nada es eterno, ni siquiera los imperios construidos sobre la magia y la nostalgia. La pérdida de Pluto en 2026 es un recordatorio de que solamente somos inquilinos de nuestras propias creaciones. La naturaleza humana tiene la necesidad intrínseca de tomar algo viejo y transformarlo en algo nuevo, de romper el juguete y ver qué hay dentro para armar algo diferente. Disney intentó detener el reloj, pero el reloj se hizo más fuerte. Quizás el verdadero poder no está en poseer algo para siempre, sino en ser lo suficientemente relevante para que incluso cuando es de todos, el mundo siga recordando que alguna vez fue tuyo. Esta transición de la propiedad privada a la colectiva no es exclusiva del mundo de los dibujos animados.
Estamos viendo un cambio de paradigma en cómo gestionamos los recursos que consideramos vitales para el proceso. Piensa por un momento en los combustibles que movieron el siglo XX. El petróleo fue el rey absoluto, una fuente de energía concentrada y celosamente guardada por unos pocos. Pero hoy, mientras los patentes de las grandes petroleras caducan y la tecnología avanza, nuestra mirada se desplaza hacia algo más ligero, más volátil, pero infinitamente más codiciado. Estamos pasando de la era del petróleo a la era del litio, y con ello, a una nueva batalla por los dominios de lo que alimentará nuestros dispositivos y a nuestro futuro. El control de las minas de hoy va a ser el copyright del mañana. ¿Qué pasaría si la próxima guerra no fuera por un personaje de ficción, sino por el elemento que permite que ese personaje aparezca en tu pantalla? Pero no creas que Disney está solo en este naufragio legal de 2026. Al mirar el calendario de este año, nos damos cuenta de que Pluto es solo la punta de un iceberg creativo que acaba de desprenderse. Junto al perro de 1930, personajes como la Betty Bob que acabamos de mencionar y la intrépida detective Nancy Drew han cruzado el umbral hacia la libertad absoluta. Incluso piezas fundamentales de la literatura como El halcón maltés de Dashiell Hammett o Mientras agonizo de William Faulkner son ahora patrimonio de la humanidad. Es un ecosistema completo de la década de los 30 que está volviendo a nacer, permitiendo que nuevas mentes tomen esos modelos antiguos para inyectarles una vida que sus creadores originales jamás imaginaron en medio de la Gran Depresión. Sin embargo, para Disney, el diablo está en los detalles técnicos de este 2026. Aunque el diseño visual del perro amarillo de Chang'e ya es libre, la palabra Pluto sigue siendo un campo minado legal porque ese nombre no se utilizó formalmente sino hasta 1931 en el corto The Moose Hunt. Esto significa que, durante estos 12 meses, los creadores independientes deben navegar por una zona gris donde pueden usar la imagen del sabueso, pero deben ser extremadamente cuidadosos con cómo lo llaman. Es un rompecabezas donde la forma le pertenece al pueblo, pero el bautizo sigue siendo corporativo. Disney está aprovechando este desfase de un año para inundar el mercado con su propia versión del personaje, intentando que el público no pueda distinguir entre la libertad y el marketing. Este fenómeno nos revela una verdad incómoda sobre nuestra cultura. Somos prisioneros de los calendarios legislativos, mientras que en Estados Unidos este fenómeno nos revela una verdad incómoda sobre nuestra cultura. Somos prisioneros de los calendarios legislativos. Mientras que en Estados Unidos celebramos la liberación de estas obras tras 95 años, en países como México la ley es mucho más restrictiva, protegiendo los derechos de autor hasta 100 años después de la muerte del autor. Esta desconexión crea un mapa del tesoro donde lo que es legal en Los Ángeles puede ser un delito en Ciudad de México. Estamos ante un choque de soberanías digitales donde una empresa puede ser dueña de un recuerdo en un hemisferio y un extraño puede ser su legítimo heredero en el otro. Es la fragmentación de la memoria colectiva en función de las fronteras, un recordatorio que, incluso en la era de Internet, el pasado todavía tiene aduanas. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y sígueme para más contenido como este.